Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en esta semana consecutiva 114. Vaya, muchísimo tiempo teniendo este espacio de conversación y hace tiempo que no teníamos a esta invitada tan especial con nosotros, la señorita Fátima. ¿Cómo estáis, Fátima? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien, profe? ¿Cómo están? Yo contentísimo de tener esta oportunidad de hablar contigo. Estábamos agendando esta charla ya de hace varios días por todo esto que se viene a iOS 16 y esta conversación luego podría terminar en una parte 2 después que salga iOS 16, a ver cómo estuvieron nuestras expectativas versus Claro. cuando ya tengamos la realidad en esos días, pero yo contento de verte, en verdad ha sido ya, no hemos terminado la conversación y ya me siento feliz y emocionado y muy agradecido de que hayas aceptado esta invitación. Así que Padre. vamos a hablar algunas cosas. Primero que todo, Fátima, yo quisiera felicitarte. Tú has tomado un acto de valentía, has dado un paso al frente atreviéndote en tu canal con un contenido en el cual la gente ya ha aprendido a conocerte, a quererte y a confiar en ti. Y creo que te ha ido muy bien. Y te quisiera felicitar por aquello. Sé que han pasado ya varios meses desde la última vez que a lo mejor tú publicaste un contenido de Jailbreak en tu canal, pero quiero preguntarte un poco de eso, a ver, ¿qué tal se siente? Y varios meses a lo mejor sin tener jailbreak. Bueno, en iOS 15, imagínate, todavía no podemos tener ni siquiera un jailbreak. Se espera uno para 15.1.1. Imagínate, por 15.1 y vamos en la beta de 15.6. Apple se lució. Apple hizo algo que no se había visto en décadas, nunca antes. Un nivel de seguridad que si uno modifica una parte del sistema Fátima, ¡pum!, el teléfono se va a negro, se reinicia. O sea, no puedo instalar ni un tweak, ni una repo, ni Cydia se puede instalar, es terrible. Pero estamos ahí sobreviviendo, vamos a ver qué pasa. Pero a ti, ¿qué ha sucedido contigo? ¿Te acostumbraste? ¿Ya lo superaste? ¿Es un libro al cual ya cerraste ese capítulo y avanzaste a otro? ¿Echas de menos el jailbreak? Pues no, o sea, como que sí, no. Lo que pasa es A ver. que, bueno, cuando yo subía contenido realmente del jailbreak, pues era porque lo utilizaba, me gustaba instalar ciertas cosas y me gustaba compartir lo que yo estaba utilizando. Pero eso fue por lo que cambié, porque dije, ¿qué sentido tiene seguir subiendo contenido de jailbreak si a mí ya no me interesa? O sea, yo ya no lo estaba utilizando, yo ya empecé a Claro. actualizar, empecé a probar las betas y realmente no le daba el uso que le daba años atrás cuando decidí hacer el canal para compartir tweets, para compartir errores y todas esas cosas. Hmm. Pues llegó un momento que dije yo, ay, caray, pues no, o sea, la mayoría de las cosas, cuando empezó a mejorar un poquito iOS 15, ahí fue cuando más o menos decidí que ya no, pues que ya no quería hacerle el jailbreak. Y fue cuando más o menos fue cuando, creo que ahí fue cuando dejé de hacer contenido para el jailbreak. Pero pues no, o sea, actualmente la verdad es que no lo extraño, o sea, y es que tal vez ya no uso tanto el teléfono, o tal vez antes me centraba mucho en el teléfono, y ahorita pues que ya estoy en el iPad ahí trabajando con ciertas aplicaciones, o a veces en la compu. Ujú. Entonces, al teléfono no le doy tanto uso, tal vez a veces para grabar, lo básico, o sea, llamar, WhatsApp, o grabar uno que otro video. Entonces, ahí por eso decidí pues ya no crear contenido para el jefe, porque a mí me gusta pues compartir lo que me gusta, ¿sabes cómo? O sea, realmente en mi canal comparto lo que me gusta a mí, lo que estoy haciendo, pues no sé, aplicaciones que utilizo, cosas Correcto. así. Entonces, pues ya no iba con lo que yo estaba haciendo, por eso decidí ya al último decir, bueno, pues ya va, porque ni siquiera lo estoy utilizando. Ujú. Y de las cosas que antes ocupabas en el jailbreak, ¿hay algo que extrañas a lo mejor, ya que a lo mejor iOS no te lo entrega de manera stock o nativo? Algún tweak, a lo mejor no acordarse el nombre, pero una función, yo me acuerdo que con el jailbreak quizás yo podía hacer esto, era más rápido, era más productivo y ahora como que me cuesta más. ¿Hay algo que extrañas? Fíjate que de las cosas que más me gustaron y al principio me llamaron la atención cuando tenía el iPhone 2G eran los temas. O sea, los temas están padrísimos. O sea, de hecho, ahorita, bueno, tengo un iPhone 2G y todavía sí, o sea, si llego a entrar a verlos, o sea, siguen siendo, o sea, están bien bonitos, muy bien diseñados. Fue por lo principal que yo instalé el Jailbreak, los temas. Me encantaba Ok. personalizarlo y que se viera totalmente diferente a cualquier otro dispositivo. Yo creo que eso fue de mis cosas favoritas. O sea, y lo otro eran cosas simples, que personalizar, pues no sé, que cambiar el logo de la telefonía, cosas así. O sea, me gustaba que se viera bonito y diferente. Era de las cosas que más utilizaba.
Entonces una personalización respecto a como la estética, ¿cierto? A cómo lucía. Sí, me gustaba mucho estéticamente cómo se veían ciertas cosas. Pues a veces instalar ciertos emuladores que me encantaban, de Game Boy, de Nintendo, cosas así. O sea, eso me gustaba mucho hacerlo, pues, en el pasado, te digo, pero ahorita pues ya, pues no sé, o sea, no me interesa mucho estar jugando aquí, pues, ¿por qué? Porque pues tengo mi Nintendo, tengo mi iPad, entonces no le veo necesidad de estar ahí y no tengo el tiempo a veces realmente. Antes era tal vez porque tenía el tiempo de estar aquí y estar moviéndole y todo, y ahorita ya es muy complicado para mí. Mira, yo también siento que me gusta eso del jailbreak. Si bien yo ese capítulo todavía no lo cierro, un tiempo muy duro, una sequía bien amplia, pero me gusta eso de que tu dispositivo tú lo puedes personalizar al punto de que puede llegar incluso a ser distinto al de cualquier persona en este planeta. O sea, ningún iPhone Sí, con jailbreak es igual a otro. Pese que de repente se comparten capturas de pantalla, de cómo está la pantalla de inicio y uno trata como de imitarla, al final cada uno le da un toque, ¿cierto? Cuando entraba a los ajustes, pantalla de claro. bloqueo, centro de control, centro de notificaciones, tantas cosas. Pero yo también llevo un tiempo sin jailbreak. Tengo que contarte que desde la última vez que hablamos, cambié mi dispositivo. Estoy con un iPhone 13 Pro Max ahora, lo cambié después de 4 años. No soy alguien que los Felicidades. cambia todos los años. El iPhone X estuve feliz con él desde el 2017 que salió y ahora lo está conmigo hace 3 meses ya este teléfono. Igual me cambió la vida. O sea, saltar de una 11 a una 15, de Mucho. la batería, pantalla, La rapidez. la rapidez, cómo está volando, es realmente increíble cómo vuela esto, pero no me puedo acostumbrar sin jailbreak. Todavía sigo pensando en varios tweaks, cosas que puedo Se instalar. extraña. Ajá, se extraña y no hay a la hora ahí de que pueda ser liberado algo para estarlo disfrutando. Pero hay cosas que se pueden disfrutar en el mundo, que son del mundo del jailbreak, pero sin la necesidad de tener el jailbreak, que son estas aplicaciones que están modificadas con tweaks. Se pueden instalar, hay distintos métodos, está esta herramienta de Alstor que es muy buena, sigue dando soporte, incluso hasta 15.6 en la beta está funcionando sin ningún error. Está Sideloadly también, que es gratuito a través del computador y se puede obtener también a través de certificados de desarrollador, distintas páginas que ofrecen este servicio. ¿Tú conoces estas aplicaciones? Por ejemplo, tener el WhatsApp, ¿cierto? Con Watusi, el YouTube con Circube, el Instagram con Rocket, se puede tener el Facebook con Woof, con ese otro tweak, puedes tener a Messenger modificado, TikTok, un montón de aplicaciones sin tener el jailbreak en el equipo. Entonces, No, ¿tú las usas? ¿Te llaman la no, o sea, atención? sí las conozco y desde ¿Ya? antes, o a tú sí, pues que lo más famoso para WhatsApp, pero no, realmente te digo que es que actualmente no le doy mucho uso a eso, o sea, digo, pues como para qué, o sea, no necesito realmente las funciones o agregar algo más de funcionalidad. O sea, WhatsApp lo uso para lo mínimo, mensajes, audio y ya, nada más. O sea, siento que no lo necesito. Digo, no sé tú, si sí tengas instalado alguna de esas aplicaciones Yo, y de qué manera lo utilizas. No, digo, no siento que sea una necesidad para mí, pero digo, Mira, yo a las ver tengo tú. porque he estado probando nada más. Como estoy sin jailbreak y es como lo más cercano que puedo tener al mundo del jailbreak, pero de repente uno quiere porque quiere descargar un video de Facebook o de Twitter, pero he visto que hay atajos de Siri que ya te permiten realizar aquello. Entonces, como que esto, ay, no quiero decirlo, Fátima, pero no quiero decir que la voy a desinstalar porque no quiero no quiero dar vuelta a la página, no me quiero alejar del jailbreak. Me gusta todavía y yo creo que por eso los tengo allí instalados. El de WhatsApp, Pero ¿qué es lo que más extrañas del jailbreak, de no tenerlo? O sea, ¿qué es lo que más yo. dices tú? ¿Hay alguna, no sé, utilidad así que digas tú así importante? Mira, yo lo que me gusta tener atajos o funciones en el teclado. Por ejemplo, yo tenía, no sé, pues, botones para cortar, copiar, pegar, acceso rápido a los emojis, gestos en el teclado para invocar ciertas funciones, un portapapeles, ¿cierto? Un clipboard donde poder tener de manera más fácil todo el contenido que yo quería allí. Y me gustan mucho los tweaks que van hacia el teclado, hacia el Ok. centro de control también. También hay cosas que uno puede estar modificando y la pantalla de bloqueo ni hablar. Yo veo la pantalla de bloqueo de mi teléfono y es la misma de iOS 1, o sea, el mismo reloj, la fecha, algunos widgets se pueden instalar, es cierto, pero no es lo mismo que con el jailbreak, que si quiero sacar el icono de la lámpara, porque no lo ocupo, el icono de la cámara, ¿para qué lo quiero en la pantalla de bloqueo si deslizando puedo tener la cámara? Entonces digo, ay, ¿cómo no puedo quitarlo? Entonces como que todavía siento esas cosas.
pero creo que al menos vienen a ser una buena opción estas aplicaciones para algunos que sí las quieren y que están extrayendo este tema del jailbreak. Pero claro, el tiempo va pasando, los gustos van cambiando, uno va evolucionando y va guiándose de acuerdo, como decías tú también, al tiempo que uno tiene, a la capacidad que tengo para poder dividirme, ¿cierto? Entre lo que significa, en tu caso, ser mamá, trabajar, administrar un hogar, tener tu propio trabajo, ¿cierto? Ser responsable y cumplir con las metas que se te imponen la parte laboral, y luego el tiempo que va quedando es YouTube, y apareció una beta y tengo que analizarla, y mi planeta me necesita y yo tengo que hacer el video, entonces uno como que se divide y uno dice, bueno, algunos dan un paso adelante, eso es lo que yo tengo que reconocer y admiro de ti, esa valentía de poder evolucionar el contenido. Yo al menos me sigo quedando con esto porque es lo que me gusta, como decías tú también. Si bien no lo estoy ocupando el día de hoy, me sigue gustando. Y bueno, hay gente que lo disfruta y hay otros que no. Está la expectativa ahora con iOS 16. Bueno, estamos a unos días de poder tener ya finalmente revelado lo que es este nuevo sistema operativo. Creo que iOS es el que se roba la película, por decirlo de una forma. Sabemos que Apple nos va a presentar watchOS, tvOS, macOS y también todo lo que es el sistema iPadOS y iOS, que es donde lo queremos ver, porque a lo mejor nos da alguna pista de cómo va a ser el iPhone 14, etcétera. Pero este nuevo sistema operativo es bien hermético, ¿cierto? Con el iPhone como que vamos teniendo rumores, filtraciones, una fotografía, un esquema, pero de iOS es como siempre bien sellado. Algunas cosas se van filtrando entre los códigos, por ejemplo, de las betas de iOS 15.5 o 15.6, algunas cosas que van ahí apareciendo, conceptos que también van rondando por YouTube. Uno entra a esta plataforma y coloca iOS 16 conceptos y hay un montón de videos de gente que a lo mejor muestra cosas que les gustaría ver. Y hay varios rumores que andan ahí dando vueltas que es probable que tú también los hayas visto. Hay un listado ahí de varios de ellos. Por ejemplo, se habla de un nuevo centro de notificaciones o unas mejoras que estarían teniendo. Apple como que ha tocado bastante esto de las notificaciones en las últimas versiones de iOS. Se habla también de los widgets interactivos, estar modificando, no sé, la aplicación de música, tener una opción de Apple Classical para música clásica, mejoras en la aplicación de salud. Algunas cosas que ya tienen, por ejemplo, dispositivos con Android, que es la pantalla siempre encendida, ¿cierto? El Always On, hay cosas en el jailbreak que ya permiten tenerlo, o pantalla dividida, ¿cierto? El Split View, el Split Screen, que hoy ya lo tiene el iPad, pero al menos el teléfono tan grande como un Pro Max no lo disfrutan, y así hay muchísimos otros rumores, y de estos que yo te acabo de mencionar, o algún otro, ¿hay alguno que te llame más la atención, que tú digas, me gustaría tener alguno de estos, sería interesante ver cómo Apple lo implementa? ¿Hay algo que te inquiete, que tú digas, quiero verlo en iOS 16? Pues yo creo que lo que más me llama la atención o se me hace muy práctico son los widgets interactivos, porque hay algunos ya widgets que están en la App Store que son interactivos. Por ejemplo, el de música, ese sí yo utilizo mucho mi teléfono para escuchar música, y me parece increíble que no le puedas dar pausa o play directamente al widget de Apple, pero que haya otras opciones, que yo tengo otras opciones, que desde la pantalla puedes estar cambiando, darle siguiente, ponerle play. Como que se me hacen cambios o cosas que me parece que son muy simples, porque ya hay aplicaciones que lo hacen, pero pues que no lo apliquen. Eso me gustaría, los widgets interactivos, o sea, que te dieran ahí cierta información, o el siempre encendido, como lo hace el Apple Watch Serie 7, ya es que siempre Claro. está ahí. Digo, que te diera cierta información. Eso se me hace padre, porque pues a veces nada más lo prendes para ver la hora o para ver cierta información. Estaría padre poder configurarlo y que te diera ahí nada más cierta información que tú configuraras. Digo, se me hace, no creo que salga ahora en iOS 16 en la primera beta, pero pues hay que ver. Claro, yo, bueno, estoy imaginando el evento, entra Tim Cook, good morning, ¿cierto? Están los desarrolladores ahí, todo el tema. Y si me muestran, no sé, me gustaría que Apple me sorprenda, porque cuando uno está en lo que es el mundo del jailbreak, tienes varias cosas que son distintas, o que Apple a lo mejor, bueno, si funcionan en iOS con el jailbreak, porque Apple lo podría implementar. Entonces, como que un usuario de jailbreak es más exigente en este estilo y se sorprende menos a lo mejor con las cosas que muestra Apple, pero hay que agradecer siempre, no sé, por ejemplo, el banner de la llamada cuando cae la notificación y puedes responder desde ahí, se agradece. O sea, con el del jailbreak tú puedes hacer muchas cosas más.
hasta grabar la llamada si quieres. Entonces, pero Claro. puedes tener todo desde un banner, ya, se va agradeciendo cómo también Apple lo implementa, porque también cuando ellos lo hacen hay que admitir que va a andar mucho más fluido, que no te va a dar errores, que no te va a hacer un refresh, no te va a crashear, no te va a aumentar a lo mejor el consumo de batería. Entonces, cuando Apple lo hace, como que lo hace bien, lo hace más bonito y me gustaría, por ejemplo, de los que tú mencionabas recién, también la pantalla el always on, la pantalla siempre encendida, por lo menos tener la hora y la fecha ahí, listo, Y la ya, batería, eso me gustaría, el nivel de la batería, o sea, que ahí vieras, ok, tiene tanto, o sea, exacto. que no tuvieras que entrar y todo, porque pues, no te la marca. Eso era algo que yo tenía agregado un widget con el jailbreak antes, ¿verdad? El poder ver el porcentaje de la batería para Ujú. no tener que entrar a los ajustes y así. O que te muestre si es que está conectado al Wi-Fi o a los datos móviles, que esté ahí con un icono chiquitito Sí, nada cierta más. información que a veces es El necesario que la veas, Bluetooth, que la ajá. quieres ver rápido y que puedas decir, ah, pues quiero tener aquí el porcentaje, el reloj, el Wi-Fi, no sé, el Bluetooth, AirDrop. Ujú. Entonces yo creo El que Apple poder ahí puede ir configurarlo, eso añadiendo esas estaría cosas. padre. ¿Cómo? ¿Perdón? Yo te digo que Apple sí puede ir añadiendo esas cosas, puede ir colocándolas si ya lo he hecho en el reloj, bueno, la pantalla es más chica, pero el rendimiento de los teléfonos con la batería, al menos los más recientes, no sé, a 12, a 13, a 14, a 15, andan bastante bien, diría yo, no, no tienen grandes problemas. Los otros ya van quedando un poco atrás por el uso, ¿cierto? Los años que las personas lo han manipulado, la carga de todos los días, etcétera. También me gustaría ver la pantalla dividida. Yo creo que no recuerdo ahora cuántas pulgadas tiene un teléfono con la pantalla Max, un 11 Pro Max, 12 Pro Max, 13 Pro Max, pero creo que ya da al menos para aquello, o sea, poder dividir el contenido, verlo en forma horizontal. Serían cosas que ya hemos visto con el Yelp, como te he dicho, pero me gustaría que Apple los pudiese allí implementar. De los widgets interactivos, a lo mejor si es que Apple lo llega a mostrar. Y me acuerdo una vez que cuando estábamos en pandemia yo tenía más tiempo, o sea, la pandemia todavía sigue, algunos países ya terminaron, pero tenía yo más tiempo y podía asistir a los eventos, por ejemplo, con Víctor de Marciano Tech. Y me acuerdo una vez que estaban mostrando no sé qué cosa y la gente aplaudía de una forma y nosotros trajimos como unas almohadas para dormir, estábamos como así, como quedándonos dormidos en serio y la gente aplaude por esto. No sé, yo no quiero decir que los widgets interactivos son malos, pero no sé, si lo llegan a hacer interactivos, si Apple los presentó en iOS 14 y ahora, no sé, voy a poder ponerle la pausa, ¿cierto? O modificar el brillo, lo que sea, podrían haberlo hecho desde el principio y no hacer esperar Claro. dos versiones. Entonces, como que a veces lo van frenando. ¿Tú sientes que a lo mejor los sistemas operativos, esta pregunta no te la mandé, que a lo mejor tocaron techo, como que romperse la cabeza, ¿qué tengo que hacer? ¿Será necesaria una actualización anual o cada 2 años? ¿Qué crees tú? ¿O crees que iOS 16 va a ser, pero boom, así, ahora sí tenemos el sistema operativo? Pues es que yo lo que siento es que, al menos con iOS 15, se enfocaron demasiado en la seguridad, o sea, en tapar Cierto, todo lo que se pudiera del jailbreak, como no que me lo están muy recuerdes. enfocados en eso y desafortunadamente pues no se enfocan tal vez en lo que a uno le gustaría, que en más funciones, en cosas diferentes, en cosas que teníamos en el jailbreak y que decimos, ah, esto estaba muy padre, pues ¿por qué no lo pones si es tan sencillo? Digo, yo creo que ellos se están enfocando totalmente en la seguridad, o sea, y en iOS 15 pues yo siento que se notó mucho, porque tal vez muchos Muchísimo. esperamos muchas cosas, o más cosas tal vez, o más funciones, pues no Ujú. pasó, pero pues, se enfocó demasiado en la seguridad. Es cierto, ahí nada que decir. Nosotros creemos en el mundo del jailbreak que el responsable de todo esto era una persona que antes trabajaba para Google. Un proyecto cero se llama, unas personas Sí. investigadores de seguridad informática, y hay un muchacho ahí que se llama Brandon Assad. Y él liberaba tantas cosas, Fátima, pero era buenísimo. A lo mejor tú lo recuerdas, pero Apple lo vio y dijo, te vienes conmigo. Claro. Y se lucieron en verdad. Ellos hay que decirlo. iOS viene a ser porque al final Apple no lo hizo ni siquiera por el jailbreak, lo hizo por estar protegiendo a sus usuarios de que nadie vaya a meterse a tu dispositivo y a estar escribiendo información en él. Este tema, por ejemplo, de Pegasus, que es todo un escándalo entre personas políticas, figuras públicas, etcétera, y que Apple pueda tener todo ese nivel de protección para simplemente blindar su sistema operativo, muy bien por ellos. Lamentablemente afecta el jailbreak, ¿cierto? Pero creo que no lo había visto de esa forma y creo que un muy buen punto de vista, me gusta tu opinión en decir que Apple el enfoque estuvo en la seguridad y se lució. Ahora a lo mejor vamos a tener algo nuevo. Y si tuviese que yo preguntarte algo nuevo que se venga en iOS, no un rumor, algo nuevo, no, a lo mejor ni siquiera visto con un tweak, algo distinto, o quizás que tú lo viste en Android o que a ti te gustaría ver, o que a lo mejor sí está en un tweak, pero que Apple nunca lo ha implementado.
algo distinto? ¿Con qué te gustaría que Apple te sorprenda en iOS 16? Si tuviese acá, no sé, creo que es Craig Federighi, ¿no? El que está a cargo de la parte de iOS, de los sistemas operativos, y si él te llama así como de repente habla con algunos youtubers, no tengo duda que a lo mejor algún día te va a contactar. Y si te tuviese que preguntar, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Fátima, en iOS 16? Fíjate que yo anteriormente empecé a usar, no sé, yo creo que el año pasado conocí una aplicación que lo que hacía era partía la pantalla en dos del iPhone. Pues se me hacía súper padre porque ahí metía dos aplicaciones, a veces estaba haciendo cosas como lo hacemos en el iPad, ¿verdad? Sí. Digo, no sé si por el tamaño de pantalla, no sé si porque no se va a ver tan bien estéticamente, no sé por qué no lo han agregado en el iPhone, pero a mí, por ejemplo, se me haría bastante práctico. Bueno, y otra de las cosas que yo había visto de los rumores es que querían agregar, no sé si viste, la detección de accidentes, o sea, automovilísticos, como que llamara automáticamente, o sea, como que detectara que había pasado algo, era un accidente automovilístico, como lo hace con el Apple Watch, por ejemplo, en caídas. Con las caídas, ¿cierto? Ajá, y es que llama a tu número de contacto. Yo había visto un rumor que decía acerca de eso, que tal vez se iba a implementar ahora en iOS 16, pero pues es un rumor. Está buenísimo. Mark Gurman. Ajá, sí, vi el rumor, lo vi con Mac Rumors, también lo habían mostrado. Y claro, hay veces que uno está con el reloj y hace un movimiento brusco y te pregunta, ¿te caíste? Entonces, a lo mejor en el vehículo igual, porque uno a veces va manejando y tiene el teléfono a un lado, y si llega a ocurrir un accidente, el teléfono va a salir volando, o sea, hacia cualquier lado, y no va a tener el contacto, y a lo mejor que haga la llamada en ese instante, que no te vaya a preguntar porque estás lo buscando si estás volcado, por ejemplo. Pero esas cosas me parecen muy buenas. Eso tengo que admitir que, bueno, he visto algunas virtudes con el reloj, tengo que admitirlo, que también llevo un par de meses usándolo, y sería bueno que lo pudiesen implementar allí en iOS 16. Si yo tuviese que pensar en algo nuevo que a lo mejor Apple antes tenía, por ejemplo, pienso, ¿te acuerdas cuando antes en el App Store había muchas aplicaciones para editar fotos, videos, rotarlos y añadir tantas cosas? Y creo que fue con iOS 14 o iOS 15 que Apple lo integró a la aplicación de fotos y ¡pum! Mató de golpe. Todas esas aplicaciones ahí quedaron, pero inutilizadas. Algunos a lo mejor fieles a algunas que hay que decir que traen más funciones, por ejemplo, InShot para editar videos muy buenos desde el equipo. Pero hay otras aplicaciones en el App Store que lo mencioné hace un rato cuando hablábamos con esto del teclado, que son del portapapeles. A mí me pasa mucho que copio mucho contenido, ya sea porque estoy hablando con los papás de mis estudiantes o con alguien de mi trabajo, o porque quiero enviar el mismo mensaje a varias personas, o porque simplemente quiero tener un historial, y es el clipboard, tener un portapapeles. Hay varias aplicaciones de portapapeles, créeme, Fátima, que he probado muchas. Estoy a la espera de que un creador de Twix, que se llama Fox 4 Mobile, que hizo este modo retrato en cualquier teléfono, él está haciendo una aplicación de portapapeles, y ha estado preguntando algunas cosas y lo está haciendo muy parecido a unos tweaks que hay, y yo digo, ahí me gustaría verlo, pero si Apple pudiese integrar un portapapeles, me gustaría, y lo que creo que tú lo mencionabas también hace un rato que te gustaba del jailbreak, son los temas, poder instalar temas con un toque, ¡pum! O sea, ¿te acuerdas cuando aparecieron los shortcuts, los atajos para poder cambiar los iconos? Ya uno abría la aplicación, caía un banner. Bueno, Apple ya quitó el banner, pero ahora no aparece el globo de la notificación. O sea, Apple, hazlo. ¿Te acuerdas que cuando esto se viralizó, los temas del jailbreak se empezaron a vender fuera del mundo del jailbreak, y un tema que, no sé, tú entrabas a Siri o lo que sea, te costaba $3, $5, personas, Fátima, vendiéndolo a $20, $30 un tema. En ese momento fue, pero un pic. Entonces, y a Apple que integrase dentro del App Store, de hecho este deseo lo tengo ya del año pasado, lo estoy repitiendo, que Apple lo pudiese cumplir, entrar al App Store y que las personas puedan subir sus temas, y Apple va a cobrar una comisión, y que desde los ajustes podamos tener una opción de simplemente con un toque, ¡boom!, todos los iconos, y con el globo de la notificación ahí, y listo, me encantaría, y no tener que ir uno a uno. Entonces, si está demostrado que sí se puede hacer sin jailbreak y con atajos, entonces Apple, hazlo tú, hazlo con un toque, no te cuesta nada, y no hablemos de quitarle el nombre a las aplicaciones, reducir tamaño, cosas que hace Snowboard, este tweet que es muy bueno, pero cambia los iconos, cámbiale la imagen, es lo único que te pido, y dale también una oportunidad a la gente que crea temas en el mundo del jailbreak, a que pueda enviar su trabajo a Apple, y a lo mejor Apple va tomando las cosas buenas y nos puede mostrar de que sí puedo personalizar mi dispositivo sin tener que
pasar por esta necesidad de vulnerar la seguridad, ¿cierto? Tener el acceso al root para poder llegar y obtener todos esos permisos, esos privilegios. Entonces creo que uno de los deseos que yo también tengo sería con esto de las aplicaciones. ¿Hay algo más que...? Yo creo que todo lo que es referente a modificaciones como que no les gusta mucho, ¿no? Ahí sí son como que muy cerrados, o sea, yo siento que eso está un poquito complicado, ojalá que pase, ¿verdad? Pero está complicado, como que no, se cierran mucho a esa parte. Está el rumor esto de que los iconos podrían ser los de Big Sur, ¿cierto? macOS Big Sur, los que se han ido actualizando, como que los llevarían y estamos con los mismos iconos, tú sabes, desde iOS 7. Y la gente dice, pero es que no me importa tanto los iconos, les gusta a la gente también. Es distinto, te da un toque pues sí, personal, le das personalidad a tu equipo. También está agradable tener la opción de poderlo modificar. Te digo, a mí, yo creo que es de las cosas que yo sí puedo decir que extraño porque me gustaba mucho cómo se veía estéticamente. Bueno, yo creo que vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que Apple, yo prefiero esperar. Como te dije recién, a lo mejor voy a estar con una almohada ahí en el evento, viéndolo. Bueno, voy a estar trabajando a esa hora en realidad, pero voy a estar atento ahí mirando el teléfono a ver qué está pasando, porque creo que Apple nos podría sorprender y a lo mejor sale otra conversación para ver qué resultó, cómo nos dejó Apple. Nos hizo sentir satisfechos, a lo mejor tú me vas a preguntar, ¿te vas a sentir tentado en actualizar tu dispositivo? ¿Te vas a ir porque en iOS 15 no hay jailbreak y salió esta beta que se mueve muy bien? Las betas creo que de iOS 14 y iOS 15 eran muy estables, tengo que decir. Yo también las estuve probando unos par de meses, me sorprendió. En iOS 12 y 13 tú sabes que el panorama no era así, no se recomendaba, pero empezaron a salir estas betas públicas que han salido súper buenas, así que vamos a ver qué tal ocurre todo este evento esta semana que Apple va a capacitar a sus desarrolladores mostrando en el primer día sus nuevos sistemas operativos. Así que vamos a ver qué ocurre aquel día. Hasta aquel entonces vamos a ver qué va a suceder y por ahora, ¿hay algunas palabras que tú quieras entregar para la despedida de esta conversación? No, pues que me da mucho gusto estar aquí, compartir con ustedes y con todos tus seguidores, porque dejé el jailbreak y que me enseñes tú por qué vale la pena regresar. No, pero no es un tratar de convencerte, pero uno se mantiene ahí, vamos a ver qué... No te creas, no, pues como dijiste tú, van cambiando a veces pues, nuestras prioridades o nuestros gustos. Y a mí la falta de tiempo, pues dejé de utilizar el jailbreak y por eso me quedé ya así. Y ahorita disfruto mucho estar así. Extraño cosas y me gustaría tener otras cosas, pero bueno, de todos modos no es algo que sea imprescindible o que necesite. Exacto. Hay algunas personas como que se lo toman más a pecho. Traidor, y empiezan a ocupar unos términos que uno dice, pero tranquilo, si es un sistema operativo nomás, es un teléfono. Luego dicen eso y luego se van también, entonces pues... es un teléfono. Hay cosas más importantes en la vida, ¿cierto? Hay cosas de mirar a nuestro alrededor y ver a nuestros seres queridos. Teléfono, tú decides con él lo que tú quieres hacer. Exacto, muy bien dicho. Finalmente tú decides el uso que le das. Y pues, tú lo compraste, tú decides. Claro, si es mío, no puedo imponerle a otras personas, pero vamos a ver qué es lo que ocurre entonces con Apple. Fátima, nuevamente yo te quiero agradecer, me pasé un muy buen rato, te agradezco mucho que hayas aceptado, te deseo lo mejor, que Dios te bendiga en tu proyecto, en tu familia, en tu canal, que va pero por muy buen camino. Así que nos vamos despidiendo, Fátima desde México y el profe Juan Antonio desde Chile. Nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao.